De hecho, dos diferentes. Compré varios de ellos para cuando se presentara necesidad usáramos aquí como material para estudio. Gracias a Dios no nos ha faltado material, pero acabamos de terminar el seminario que el pastor Pagán nos había mandado y le estaba preguntando a Orlando hoy qué tenemos para a continuación, y me dijo que el pastor parece que tenía un librito, pero no lo tenía a la mano. Así que me tomé la libertad de prepararme con el primer capítulo de este libro, y entonces cuando ya tengamos el otro libro nos movemos al que el pastor está trayendo, y más adelante en un futuro seguiremos con este libro que se llama, si el pastor y los ancianos si les parece apropiado. Es un libro escrito por Elena de White, que se llama Noé, otra tormenta se aproxima. Y aunque solamente he leído, de hecho hace varias semanas nos juntamos en casa con Rolando y su familia y estuvimos conversando acerca del primer capítulo de este que habíamos leído. Muy interesante y muy a tono con nuestros tiempos. Cuando uno estudia acerca de los tiempos de Noé, es asombroso en realidad. Algunas cosas parecieran que no fueron escritas hace más de 100 años, sino que fueron escritas por alguien en esta época. El paralelismo en la situación en la que vivimos y nos encontramos con los tiempos de Noé me parece asombroso. Pero no es por nada que la Biblia dice como fue en los tiempos de Noé, será la vida del Hijo del Hombre. Y Elena de White empieza hablando acerca de la situación, cómo era el mundo, en el mundo antediluviano. Aunque sobre el planeta recaían ya dos maldiciones, la que le fue dada a Adán en ocasión del pecado, y la que le fue dada a Caín después de haber matado a Abel. Ciertamente la naturaleza empezaba ya a demostrar rasgos de deterioro, pero aún la majestuosidad de la creación de Dios era asombrosa, escribe Elena de White. La tierra estaba llena de belleza en los regalos de la providencia de Dios. Los árboles eran enormes. Dice que la madera de los árboles era de una consistencia casi similar a las rocas. Y su altura era enorme y su simetría era bella. Los árboles frutales daban una cantidad de frutas interminable casi en su variedad. Las colinas y los pastizales llenos de belleza verde, cantidad de flores por todos lados. Y aún la raza humana aún mantenía mucho de su vigor inicial. La existencia de los seres humanos se medía en siglos, no como ahora, que son solamente unas cuantas decenas de años. Los hombres, muchos de ellos gigantes, eran de gran estatura y fortaleza, reconocidos por su sabiduría, por su pericia. Sin embargo, dice la sierva de Dios, que usaron toda esta sabiduría para hacer iniquidad. Toda su habilidad mental fue utilizada para hacer el mal en los tiempos de Noé. Tenían muchos beneficios, muchos dones de Dios en la naturaleza en aquel tiempo, y sin embargo los antediluvianos dedicaron todos estos talentos a engrandecerse a ellos mismos. Ocupaban el material que había para construirse enormes casas y adornarlas. Hacían creaciones, obras de arte con sus manos, tenían una capacidad para crear cosas, pero todo esto lo hacían para exaltarse a ellos mismos y competían con los demás a ver quién era el mejor. Y poco a poco fueron borrando de sus vidas el conocimiento de Dios. Eventualmente llegaron a negar la existencia de Dios. Estaban tan ensimismados que se olvidaron de Dios. Muchos de ellos decían que Dios no existía, no había Dios. Tornaron su adoración, en lugar de Dios, adoraban la naturaleza, las cosas que veían frente a ellos, y creaban ídolos, imágenes, y decían que estos eran los dioses.
vestían a estos ídolos con cualidades humanas. Y me asombra mucho un pasaje que voy a leer textualmente que escribe Elena de White. Dice: es una ley de la mente humana que al contemplar somos transformados. Cuando los hombres dejaron de observar, de contemplar a Dios y contemplaban a estos ídolos que eran hechos por sus manos, ellos les ponían propiedades, le ponían propiedades de carácter humano. Entonces no podían ser mejor que las características que le ponían a estos dioses. Y su carácter, sus deseos se fueron pervirtiendo cada vez más y más y más. La naturaleza humana llegó a ser totalmente pecaminosa. Y dice la palabra de Dios que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y cada designio de sus pensamientos, de los pensamientos de su corazón, era de continuo solamente al mal. Solamente al mal. La maldad de los hombres llegó a ser abierta. Como decía el predicador, el pastor la semana pasada, hubo un momento en que las cosas que hacían mal, el pecado, era abierto, no había ninguna vergüenza. Dios había instituido en el Edén a una pareja, al hombre y a la mujer, pero en los antediluvianos empezaron a practicar la poligamia, tenían más de una mujer. Los hombres escogieron seguir sus propios deseos, de tal manera que si veían a una mujer que estaba casada con alguien más, no les importaba. Iban y mataban al hombre y se quedaban con la mujer. Si había alguna propiedad, algo que era de alguien les gustaba, iban, se peleaban con aquella persona, le quitaban a la fuerza lo que tenía. No había respeto por nada ni nadie en la sociedad antediluviana. Se deleitaban en destruir la vida de los animales. Escuchen esto: y el uso de la carne para alimento los convirtió en seres aún más crueles y hambrientos por la sangre, hasta a tal punto que llegaron a tener indiferencia por el valor de la vida humana, como las noticias de hoy. Como las noticias de hoy. El mundo, aunque estaba en su infancia, su iniquidad había llegado a ser tan profunda y tan regada en el planeta que Dios no podía ya más soportarla y dijo: destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra. En medio de esta corrupción reinante en el planeta en los días de los antediluvianos, Matusalén, Noé y muchos otros trabajaban para mantener vivo el conocimiento del Dios verdadero y para permanecer firmes ante las corrientes de la maldad moral. 120 años antes del diluvio, Dios le había dicho a Noé que habría de destruir la tierra con un diluvio, con agua. Dios le había mostrado a Enoc que el diluvio había de suceder en el mundo, y Enoc le había repetido a sus hijos que habría de venir la destrucción. Matusalén estuvo entre los que le ayudaron a Noé a construir el arca. Dios le dio a Noé las medidas exactas, las dimensiones exactas del arca y cómo había de construirla en cada detalle. No había sabiduría humana que hubiera podido construir o diseñar el arca y prepararla para los eventos que habrían de venir. Sin embargo, aunque la estructura del barco por fuera era como la coraza de un barco, Elena White describe que por dentro el arca parecía más una casa, diseñada con 3 pisos, y la luz le entraba desde la parte de arriba, una sola puerta. Sin embargo, la luz entraba de tal manera que todos los departamentos recibían luz natural. Así fue como lo diseñó Dios.
Dios mandó a Noé que hiciera, y Noé siguió todas las órdenes al pie de la letra. Y aunque la madera del arca era fuerte, resistente, no hay manera, y diseñada por Dios, esta arca no hubiera soportado la tempestad que venía si no hubiera sido por el poder y la mano de Dios. Por el poder y la mano de Dios. Dedicaron mucho tiempo para construir el arca, aunque los hombres en aquellos tiempos eran mucho más fuertes de lo que somos ahora. El tamaño, escribe Elena de White, el tamaño de los árboles, la altura de los troncos de los árboles y la fortaleza de la madera hacía el trabajo más pesado para poder moldearla y hacer el barco. El trabajo de Noé, su fe es sin igual. Mientras Noé escuchen esto, mientras Noé estaba dando su mensaje de advertencia al mundo, sus trabajos, sus obras testificaron de su sinceridad. Y él le dio al mundo un ejemplo de creer a Dios por lo que dice. Simplemente creer a Dios. Y lo que me llamó mucho la atención, me sorprendió en realidad, es que Elena de White escribe, todo lo que poseía, hablando de Noé, todo lo que poseía lo invirtió en él. Y me impresionó mucho porque nosotros nos sentimos orgullosos muchas veces de que somos fieles a Dios con nuestros diezmos. No le he fallado a Dios en nada. Y a medida que vamos creciendo más espiritualmente y que nuestra fe se va fortaleciendo, empezamos a dar presupuesto combinado y damos un 1%, un 2%, un 5% extra, un 10%, un 15% extra, solo de ofrendas más el 10%. Estamos tan orgullosos dentro de nosotros mismos porque somos tan buenos con Dios, que ha sido bueno con nosotros. Pero Noé dio todo lo que poseía, invirtió, y cuando dice todo era todo, invirtió su familia, invirtió su tiempo, invirtió su dinero, todo lo que poseía Noé, lo invirtió en seguir el llamado de Dios. No es que Noé vaya a dar todo, yo creo que dio todo para algo que no sabía que iba a resultar, porque a veces nosotros hacemos una inversión en la iglesia, para tal cosa, que yo simplemente, y no sabía, nunca había visto un arca, nunca había visto un aguacero, nunca había visto un diluvio, así que fue algo que él sabía que iba a funcionar o no, o que iba a tener pago o no iba a tener pago. Cierto. Solamente por fe. Por 120 años Noé construyó y predicó que el fin del mundo venía. Construyó el arca y predicó que el fin del mundo venía. Muchos al principio parecieron recibir la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento y siguieron haciendo pecados mientras trataban de seguir a Dios. Pero con el pasar de los tiempos y las dificultades, pasó. Yo me imagino que, aparte de Matusalén y los hijos de Noé, muchos otros que murieron, igual que Matusalén antes que llegara el diluvio, también hubo otros que ayudaron a Noé a construir el arca y sin embargo no aceptaron el mensaje de que iba a venir este tipo de destrucción. Así que murieron por el diluvio, aunque participaron del trabajo de construir el arca. Es cierto, y la sierva de Dios habla al respecto, y dice que mucha gente recibió el mensaje como este primer grupo, porque hay varios grupos de personas que vamos a discutir ahora. Y muchos de ellos recibieron el mensaje y decían, wow, viene el fin del mundo, este hombre habla con autoridad, vamos a ayudar, y empezaron a construir el arca, y mucha gente empezó a ayudar y a construir el arca ciertamente, pero con el pasar de los años, 120 años es bastante años aún para alguien que vive 800 años. Con el pasar de los años, pues no pasa nada, o sea, estamos perdiendo nuestro tiempo, y la gente que no estaba convencida, que no se apartaron del pecado, que estaban con un pie adentro y con un pie afuera, como muchas veces escuchamos a muchas personas decir, simplemente con el tiempo se apartaron. Esos eran muchos, dice la sierva de Dios. Pero también sigue mencionando, y menciona otro grupo, y dice, algunos estaban profundamente convencidos y hubieran
y hubieran escuchado las palabras de advertencia, las escucharon al principio. Pero las burlas de los demás, la mofa de la multitud, eventualmente los hizo desistir. Y la sierva de Dios se refiere a esta persona como aquellos que han venido a la iglesia y han creído y se han convertido, se han bautizado si usted lo desea, y son seguidores, adoramos juntos en este lugar. Pero el afán del mundo, las burlas, la cultura que tenemos ahora, los arraigó. Y escribe acerca de estas personas. Estos eran los que más se burlaban de Noé cuando se apartaron. De igual manera, escribe ella, aquellos que estuvieron en la iglesia y se apartan son los que de manera más desenfrenada critican y se burlan de los siervos de Dios. Mira, qué lamentable. A veces eso se pone la piel de gallina de pensar. Probablemente ustedes conozcan a alguien que antes estaba aquí y ahora ya no están, y están totalmente fuera. Lo que me interesa es que no se acaba ahí el grupo de personas que vienen. Están muchos que medio creyeron, pero de plano se apartaron. Muchos que creyeron, pero la presión de los demás los hizo salirse. Y luego sigue diciendo Elena de White, habían hombres, habían muchos, algunos, y ahora tenemos, dice, no todos los hombres en los antediluvianos hubieran aceptado ser llamados idólatras, en el sentido perfecto de la palabra, porque recuerden, estaba hablando que había gente que creó sus ídolos y adoraban a la naturaleza y tenían rasgos de carácter, estos ídolos humanos. Pero habían otros, dice la sierva de Dios, que habían formado ídolos o imágenes de Dios para hacer más fácil que la gente entendiera la naturaleza de Dios. Entonces ellos no se consideraban idólatras, sino que eran siervos de Dios, que habían creado imágenes para que el pueblo entendiera quién era Dios. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Ellos la adoran imágenes, no simplemente que las utilizan en el servicio de adoración para que la gente comprenda las cosas. Ellos clamaban, ellos decían que a través de estos, la gente podía tener una concepción más clara del ser divino. Este grupo de personas, escribe la sierva de Dios, fueron los que más vehementemente rechazaron las predicaciones de Noé. O sea, estos nunca aceptaron la predicación de Noé. Como se habían ocupado en representar a Dios con materiales objetivos, sus mentes fueron cegadas al poder y la majestad de Dios. Hermano Lázaro. Es lo mismo que sucede hoy en día. Usted puede ver querer traer una persona que usted estuvo en la iglesia. Todos lo saben. Todos lo saben. Yo no sé, pero ahí se queda. Entonces, es más fácil para una persona que no ha conocido, vamos a hablar de un católico, que nunca ha conocido la escritura, cuando comienza a estudiarla, se emociona al saber que es algo diferente a lo que está acostumbrado a oír, ¿no? Pero uno que ya conoce y se sale, no, aquí solamente el Señor es el que lo puede traer, pero ya lo sé, y yo lo sé. Es cierto. Sí. Hermano, sí. He oído a algunas personas que la Arca de Noé la interpretan como un simbolismo, porque ellos dicen que como tanta cantidad de diferentes especies de animales podrían caber en un barco. Entonces, Más adelante, cuando estemos estudiando todo el libro Elena de White habla acerca de algunas de estas cosas. No vamos a tocar ese tema hoy, vamos a enfocarnos primero a la parte antes del diluvio, lo que vamos a cubrir en esta noche. Y déjenme regresar una vez más, estaba hablando de las gentes que creaban que tenían imágenes de Dios, y decían, no, eso es lo que dice Noé, no es como es Dios. Y a medida que el pecado se hizo más y más y más común entre la gente, entonces ahora el pecado ya no parecía tan malo como era antes.
pastor. El problema del pecado, no estamos muy lejos de los tiempos de nosotros. Yo creo que ya estamos en el tiempo, El Señor. problema del pecado es que solo parece cuando lo cometemos. Y si lo seguimos practicando una y otra vez, llega un momento que nos gusta. O sea que los antediluvianos no eran muy diferentes de nuestros tiempos. El pecado solo asombra, asusta más, a veces más por el miedo a las consecuencias que por la ofensa a Dios en sí. Pero si yo sigo haciendo aquello que hoy me asustó y me practico de aquí a una semana y luego otra vez, llega un momento que yo... Y ahí me llamó mucho la atención la secuencia que Elena de White describe en esto. Aquí está como velado, pero escuchen esta secuencia. Dice, al principio el pecado es pecado, ¿no? Para todos, pecado uy es malo. Pero a medida que el pecado se vuelve más generalizado, más y más gente practica X pecado, pues ya parece más natural. Ya el pecado ya no es tan malo como es, ¿no? Bueno, no es pecado. Y a medida que se hace más aceptable el pecado, entonces la gente empieza a decir que finalmente la ley de Dios ya no está en vigencia. No es necesario porque este libro es un libro anticuado. No aplica a nuestra cultura. Hay quienes dicen que la Biblia, hay cosas de la Biblia que no aplican porque la cultura ha ido evolucionando. Y Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Y que es contrario al carácter de Dios castigar la transgresión de la ley. ¿No les suena familiar esto hoy? Era en otro libro, no recuerdo si no sabe, pero lo dice, cuando dice esa parte en que decían imágenes de Dios que traicionaron a la gente. Llegaron hasta el punto de creer que conocían tanto a Dios. No, esto es un cierto, Dios no actúa de esa manera, como te dice tú, y dicen que todo es un futuro, hablando de lo que es. Es que eso no, es que... Cuando llega el mensaje que van a decir, pero si nosotros que somos los mensajeros de Dios, Dios no nos ha dicho nada. Dios no va a actuar así, porque no nos ha dicho nada a nosotros. Se cree que conocen tanto a Dios que Dios tiene que comunicarse a través de ellos. Esto no es algo que va a pasar, Orlando, eso es algo que ya pasa en nuestra cultura hoy en día. Los cristianos, muchos gente lo ves en internet, en publicaciones, en artículos, en Facebook, dice, Dios es un Dios de amor, decía la gente antes del diluvio. ¿Cómo creen ustedes que un Dios de amor va a destruir su propia creación? No hace ningún sentido. Dios no va a dañar a los que pecan si Dios es un Dios de amor. ¿Cómo va a hacerle daño a un padre a su hijo? ¿Cómo mataría a un padre a su hijo? Y cuando uno que no está arraigado bien en la fe, bueno, hace sentido lo que está diciendo. Dice, sus mentes habían sido tan cegadas al rechazar el mensaje de luz, que de verdad creían que el mensaje de Noé era una delusión, una alucinación del hombre. Creían que Noé era un fanático. Satanás, cuando tentó a Eva en el jardín del Edén, le dijo, porque ciertamente no morirás. ¿Cómo? No va a pasar nada, no morirás. De igual manera, grandes hombres honrados, sabios en el tiempo de Noé, repetían el mismo mensaje. Las amenazas de Dios, decían, son simplemente con el propósito de intimidar, pero nunca se llevarán a cabo. No se alarmen, decían los hombres. Tal evento de destrucción del mundo por el Dios que lo hizo y el castigo de los seres a los que creó nunca se llevará a cabo. Tengan paz, no tengan temor. Noé es un fanático salvaje, decían los eruditos de sus tiempos. Y el mundo se gozaba en burlarse del viejo loco. Pero Noé
permaneció firme como una roca en medio de la tempestad. Pastor. Creo que en ese punto vale la pena poder tener en cuenta esto de manera individual con nosotros, el día que avanza el tiempo y se acerca el momento de la a veces es más difícil convencer a algunas personas aún de la iglesia de que las cosas deben ser mejor que lo que están siendo ahora, porque yo me pongo a pensar, Noé llegó finalmente solo él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nietos, ante los millones de personas que había en ese tiempo. Mantenerse de parte de Dios en esas circunstancias es mucho más difícil. ¿Ves? Si aquí como iglesia todos lo pensamos y vivimos de la misma manera, pues somos un buen grupo, aunque muchos decimos en el pueblo. Pero Noé finalmente, y conste que muchas veces los hijos, la esposa misma, miran hacia el jefe de la familia. Si este se le pide un poquito, se le pide a la derecha o a la izquierda, por ahí se van los hijos y por ahí se va la esposa. O sea que Noé tenía una responsabilidad terrible en ese tiempo y aguantar esa presión por 120 años también no era fácil. Ante circunstancias, porque el argumento principal de los anteriores que dijeron era que era una locura decir que el mundo iba a ser anegado por agua si no se conocía la lluvia. Así que sí era una locura en cierto sentido lo que preguntaba Noé, pero era una locura que tenía un fundamento que nunca falla, y era que Dios mismo había hecho una excepción, lo había designado, y estaba en todo sentido que Es una persona increíble que viene de sorprendente, ¿eh? Porque el mal padre del rey, veo que viene con esto, pero 20 años para ponerse a ayudar a él. Bueno, yo estoy 120 años todavía más. Y como quiera trató de ayudarle a Dios, ¿no? Abraham dice, le gusta aceptarle una mano al Señor, digo, me da la mano. Nunca había pensado hasta que leí este libro al respecto, hablando de la fidelidad, de la fortaleza de Noé en la dificultad. Porque no me había detenido a pensarlo, pero inherentemente yo pensaba en mi mente, decía, bueno, Dios le dijo que tenía que hacer, así que Noé fue fiel, dijo, Dios me dijo que tengo que hacer esto y voy a hacer esto. Por 120 años pase lo que pase, lo voy a hacer. Pero era de White, en una sola oración, revela el secreto de la fortaleza de Noé por 120 años. Escuchen esto. Fue la conexión con Dios la que hizo a Noé fuerte con la fortaleza del poder infinito. En otras palabras, no era fuerte porque recibió un llamado hace 20, 40, 100 años y tenía que hacerlo. Porque todos somos tocados un día, muchos hemos sido tocados un día para seguir a Dios, estamos dispuestos a no. Pero fue lo que mantuvo a Noé firme por 120 años, fue una conexión diaria, constante, con la fuente infinita de poder. Y necesitamos nosotros regresar cada día a esa fuente para permanecer firmes ante la tentación. Cada día necesitamos estar conectados con Dios. Los eruditos de ese tiempo razonaban que por siglos de siglos las leyes de la naturaleza habían sido siempre las mismas, había un orden, no había cambiado nada. Los ríos, decía el pastor, los ríos nunca se habían sobresalido de sus bordes. Y a medida que pasaban los años y Noé seguía diciendo lo mismo, la gente podía ver que no había ningún cambio aparente en la naturaleza. Y aquellos hombres cuyos corazones a veces habían temblado por el mensaje de Noé, empezaron a sentirse tranquilos de que no iba a pasar nada. El razonamiento de que el mensaje de Noé era correcto, que la naturaleza, de que si el mensaje no era correcto, la naturaleza, ese era el razonamiento, la naturaleza hubiera empezado ya a cambiar su curso, pero no había ningún cambio, todo seguía igual.
aquellos hombres decían que si había alguna verdad en lo que Noé decía, los hombres reconocidos, los sabios, los prudentes, los grandes hombres de su tiempo, hubieran entendido la materia, el mensaje. Si los antediluvianos, hubieran creído la advertencia y se hubieran arrepentido de sus malas obras, el Señor hubiera cambiado su ira de igual manera como lo hizo con Nínive. Pero no fue tal el caso de los antediluvianos. Cuando llegó el fin del tiempo llamado por Dios a Noé, ese libro que con agonía de deseo que palabras no pueden explicar, Noé trató de convencer a la gente una última vez que buscaran refugio mientras este podía ser allá. La gente se seguía burlando de él. Repentinamente, un silencio cayó sobre la multitud que se burlaba. Entonces bestias de toda descripción, de las más salvajes hasta los más nobles, fueron vistas que venían de las montañas y de los bosques y que en silencio se acercaban de manera ordenada hasta el arca. Un sonido como de un viento que soplaba fue escuchado, y al observar, al mirar para arriba, aves venían volando de todas direcciones, y era tan grande el número que oscurecieron los cielos, y en perfecto orden entraron al arca. Los animales escucharon y obedecieron el mandato de Dios, mientras que los hombres permanecieron desobedientes. Guiados por santos ángeles, fueron de 2 en 2 al arca de Noé, y las bestias limpias entraron en grupos de 7. El mundo miró maravillado, algunos aún con temor. Fueron llamados filósofos que vinieron a ver tan singular ocurrencia, pero todo esto fue en vano. Era un misterio que no podían alcanzar a comprender. Pero los hombres se habían endurecido tanto por el persistente rechazo de la luz, que aún esta escena produjo solamente una momentánea o pasajera impresión. Hermanos, Yo sé que a veces, pienso yo, ¿no? Al menos en mí, está predicando alguien, ¿no? Que sí lo toca a uno. Y no se sale uno con ese pensamiento, ¿cómo le dijera? Pues un pensamiento de hacer un cambio, ¿no? Y ver las cosas que en realidad son ciertas. Y cuando uno sale de allí y mira los cielos más o menos establecidos, tan tranquilos, y se van moviendo. Y poco a poco, sin darse cuenta, se va escapando ese gozo, ¿no? Y vuelve uno a caer en lo mismo, sin tener en cuenta que es una realidad. Y empieza lo mismo, yo quiero llover, quizás cuando Noé predicaba sentían ese arrepentimiento, pero miraban a los lados. Me imagino que cuando comenzó a llover y todas esas cosas, algunos sentían temor. exactamente así es como termina ese primer capítulo. Dice: a medida que la raza humana observó el sol brillando en toda su gloria y la tierra anclada en una belleza casi edénica, desaparecieron de ellos el poco temor que había aparecido y lo ahogaron con estrondosos escándalos de fiesta, y con sus obras de violencia parecieron invitar sobre ellos la visitación de la ya despierta ira de Dios. El fin está cerca. Pastor.
Y eso lo vamos a dejar para el segundo capítulo. Muchas gracias por su atención. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de Dios. Amante Padre, que al contemplar las escenas del mundo y ser recordados, Señor, del mundo en los tiempos de Noé, no solamente seamos estremecidos por un momento, sino que podamos ser despertados y permanecer anclados en ti, conectados como Noé, Señor, a tu santo poder. Que ni la tentación, ni las burlas, ni los amigos, ni las dificultades puedan apartarnos de ti, Señor. Que nuestros ojos puedan permanecer firmes, promesas en ti, oh Padre. Llega a nuestros hogares, llévanos bien, te pedimos, Señor. Permítenos estar cerca de ti a cada momento de nuestras vidas. Guárdanos con las tempestades que vienen, Señor. Las cosas van a ponerse cada vez más difíciles. Que no podamos perder la vista. Guarda a nuestros hijos, a nuestros seres amados, a nuestros hermanos miembros de la iglesia, a tu iglesia en el mundo, Señor. Mantén firme y sano y salvo a tu remanente. Le pedimos su descanso.